Bien, en el video pasado ya vimos cómo utilizar uno de los ciclos de Python. Generalmente los lenguajes tienen varias formas de implementar un ciclo. Las formas más populares es a través de un ciclo for o a través de un ciclo while. En este video vamos a ver lo que es el ciclo while y para eso vamos a crear una práctica y vamos a programar un juego que se llama Adivina el número mágico. Este es el pseudocódigo. Primero vamos a iniciar el programa. Esta es otra forma de representar el flujo o el algoritmo con el que vamos a solucionar el problema. Es parecida al diagrama de flujo, solo que en este caso describimos el programa con letras utilizando algo que se conoce como pseudocódigo en lugar de las figuras. Como los programas pues van a empezar a ponerse un poco más complejos, vamos a tener que dejar de utilizar los diagramas para empezar a utilizar pseudocódigo. Es mucho más rápido y mucho más comprensible cuando los programas son más complejos, ¿ok? Entonces primero vamos a pedir al usuario que ingrese cuál va a ser el número mágico. Esta parte deberíamos hacerla diferente. Lo vamos a cambiar cuando ya sepamos algunos otros conceptos que necesitamos para generar de manera aleatoria este número mágico y el usuario no lo ingrese, porque entonces el juego no tiene sentido, ya que el usuario sabe cuál es el número mágico. Luego vamos a pedirle que adivine el número mágico. Si adivinó, posteriormente preguntamos, ¿adivinó el número mágico? Si no, evaluamos si el número mágico era mayor. Si era mayor, le decimos que intente ahora adivinar aumentando o haciendo o ingresando un número más grande. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con continuar. Posteriormente, pues si el número que adivinó no era mayor, entonces le indicamos que intente con un valor más pequeño. Y por último salimos del ciclo una vez que ya adivinó el número mágico e imprimimos ganaste, ¿ok? Bueno, está un poco complejo aquí porque estamos utilizando algunos conceptos nuevos, pero vamos a verlo, ¿ok? Lo primero que nos dice es que pidamos el número mágico, entonces vamos a hacer como ya lo hemos hecho antes. Y después me dice que adivine el número mágico. Para que el usuario adivine, vamos a también que pedirle que adivine ingresando un número en pantalla. A este número le voy a llamar número no mágico, digo a esta variable, y aquí voy a colocar adivina el número mágico, ¿ok? Entonces para este punto ya tengo tanto el número mágico como lo que el usuario ingresó tratando de adivinar cuál era el número mágico. Bien, y vamos a crear un ciclo while. El ciclo while pues se inicia con la palabra reservada while y posteriormente colocamos la condición lógica que viene siendo la pregunta. Recordemos que un ciclo se ejecuta siempre y cuando la pregunta sea verdadera. Cuando la pregunta es falsa, salimos del ciclo y voy a colocar lo siguiente. Número mágico diferente de número no mágico. Esto quiere decir, este operador de aquí indica diferente, es decir, que esto va a dar verdadero siempre y cuando y solo cuando este valor que guarde esta variable sea diferente a este valor. Es decir, vamos a ciclar las operaciones que vamos a colocar aquí o las instrucciones que vamos a colocar aquí siempre y cuando el usuario no haya adivinado el número mágico, ¿ok? Posteriormente vamos a colocar una condición. Si el número mágico es mayor que el número no mágico, entonces le vamos a indicar, le vamos a dar una pista al usuario de qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Input, ups, fallaste, intenta con un número más grande. Aquí vamos a dar else y después, pues si el número mágico no era mayor que el número no mágico, entonces eso quiere decir que era menor. Entonces vamos a colocar eso aquí. No adivinaste. Intenta con un número más pequeño. Más bajo.
Posteriormente aquí podemos ya hacer una impresión de bien hecho. Ganaste. Porque sabemos que el programa solo va a llegar aquí una vez que el usuario haya adivinado el número mágico. Es decir, que la respuesta a esta pregunta sea falso. Mientras la respuesta a esta pregunta sea verdadero, el programa no va a llegar a la instrucción 10, sino se va a quedar ejecutándose las instrucciones de la 5 a la 8. ¿Quieren ver cómo se ve eso? Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a hacer Python número-mágico.py. Y aquí nos pide que el número mágico, no sé, se me ocurre 75. Y supongamos que yo no sé el número mágico que puedo ver en pantalla, que es el 75. Y digo que es el 6, ¿ok? Me dice, ups, fallaste, intenta con un número más grande. Bueno, un número más grande de 6, probablemente 15. No, fallaste, intenta con un número más grande. Ok, bueno, tal vez 100. Y me dice que no, que intente con un número más bajo. Y si nos damos cuenta, el programa sigue ejecutándose a pesar de que nosotros no le dijimos cuántas veces tenía que preguntarle al usuario por el número mágico. Se sigue ejecutando porque la respuesta a la pregunta el número mágico es diferente, que el número no mágico es verdadera. ¿Por qué? La primera opción que le di es 6. ¿Es 6 diferente que 75? Sí. Entonces, como la respuesta a la pregunta es afirmativa, me entra al ciclo. La siguiente opción que le di es 15. Y viene la pregunta, ¿es 15 diferente de 75? Sí. Entonces, vuelve a entrar al ciclo. Y ahora bien, le dije que 100. 100 también es diferente que 75, entonces la pregunta sigue siendo negativa. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy 75? Me dice, bien hecho, ganaste. ¿Por qué? Porque entonces vuelve a hacer la pregunta, dice, ¿75 es diferente que 75? No, porque son iguales. Y como la respuesta es negativa, entonces sale del ciclo y entonces ya imprime esta parte de acá que dice, bien hecho, ganaste. ¿Ok? Bueno. Esto está bastante bien. Hicimos un pequeño juego. Solo nos faltaría agregar que este valor fuera random, lo cual vamos a hacer posteriormente una vez tengamos los conocimientos necesarios para hacer eso. Pero generalmente en programación este es el flujo con el que trabajamos. Primero hacemos que funcione el programa y después hacemos un proceso que se llama refactor. Y esto quiere decir volver al código, cambiarlo a manera de que lo optimicemos, ya sea que utilicemos menos de líneas de código o que hagamos que el programa sea más rápido sin que afectemos la funcionalidad del mismo. Para nuestro programa eso quiere decir que si nosotros vamos a hacer refactor de este código, vamos a hacer que ocupe menos líneas de código sin afectar la funcionalidad del juego del número mágico, ¿ok? Y lo que se me ocurre es que podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo funciona esto. Digamos que el número mágico es el 30. Voy a adivinar. 10. Intenta con uno más grande. 20. Intenta todavía más grande. ¿Qué tal 50? Y me dice no, que ahora intente con un número más bajo. Y le digo 30 y funciona. Es decir, si se dan cuenta, la funcionalidad no se vio afectada, pero me ahorré algunas líneas de código. Y lo más importante es que yo les quería hablar de este operador continuo, que es lo que representa aquí la opción B, que dice continuar. Va a haber ocasiones en que nosotros queramos saltar ciertos valores. Es decir, que queramos que el ciclo pase a la siguiente iteración. Bien, ok, vamos a explicar más o menos. Digamos que viene el flujo del programa. Tenemos que el número mágico es el 30 y yo le digo que, pues yo pienso que es el 10. El número mágico es 30. ¿Es 30 mayor que 10, que fue lo que yo ingresé? Sí, sí es mayor que 10. Entonces entra esta parte de aquí, que lo que son las líneas 6 y 7. Me vuelve a pedir que ingrese el número, pero esta vez indicándome, dándome una pista de que el número que estoy buscando es más grande que lo que yo ingresé. Y posteriormente viene continue. Continue va a hacer que todo lo demás que esté debajo del ciclo no se ejecute.
Eso significa que a partir de que el intérprete de Python vio esta instrucción, va a volver a ejecutar la pregunta que está aquí arriba, y esto de acá no se ejecutaría en este caso. Cuando sí se ejecutaría, cuando yo por ejemplo le di 50 y venimos aquí a la línea 5 y me pregunta, ¿es 30 mayor que 50? No, de hecho no es mayor que 50. Entonces no ejecuto nada de esto de acá. Entonces continúo, nunca se ejecuta y vengo acá. ¿Cuál sería otro uso de esto? Vamos a hacer aquí un nuevo archivo. Vamos a crear de 2 en 2.py. Y vamos a tener un número que va a ser igual a 20. Y vamos a decir que while x menor que 20, x lo vamos a poner en 0. Y ahí está. Ok. Posteriormente vamos a hacer print x if print x, ok, digamos aquí. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, les invito a que adivinen qué va a hacer esto. ¿Ya adivinaron? Bueno, entonces ahora lo voy a ejecutar. Hace esto. ¿Por qué hace esto? Bueno, vamos a ir parte por parte, ok. Esta es otra forma de ver los ciclos, ok. Espero que no nos confundamos con esta parte de acá. La pregunta que evalúa nuestro ciclo es que x sea menor que 20. X es igual a 0 y nada en nuestro programa modifica x. Entonces x siempre va a valer 0. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta siempre va a ser verdadera y entonces el ciclo nunca va a salir. Entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Entonces me imprime una secuencia del 0 al 19. ¿Por qué no imprimo el 20? Bueno, cuando el valor de x es igual a 20, evalúa la pregunta. ¿Es 20 menor que 20? No, 20 no es menor que 20. Entonces esto ya no se ejecuta y sale del ciclo, ¿ok? Nada más para mencionar ese pequeño comentario. Bien. Ahora, ¿qué pasa si solo queremos evaluar, si solo queremos que se imprima los números pares? Entonces podríamos tener en este caso nuestro programa se volvió a ciclar y aquí viene la razón de por qué. Bueno, lo que esta operación hace es evaluar que el módulo de 2 sea igual a 0, ¿ok? Entonces ya hablamos antes del módulo. Esto quiere decir que cuando yo divido x entre 2, el residuo tiene que ser 0. Es decir, por ejemplo, si x vale 10, 10 entre 2 es igual a 5 y tengo como residuo 2. 0, digo, porque 2 por 5, 10. Pero ¿qué pasa si divido 9 entre 2? Entonces aquí tengo 4 y como residuo 1. En ese caso, esto devuelve siempre el residuo. Si el residuo no es igual a 0, vamos a hacer un continuo. Como hacemos un continuo, este pequeño operador de acá nunca se ejecuta y pues otra vez tenemos ese ciclo. Aquí lo voy a colocar por acá. Y ahora sí vamos a ver solo imprimirse los pares. ¿Okay? Ahí está. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perfecto. ¿Ok? Entonces esta es otra forma en que el operador continuo está funcionando. Si nos damos cuenta, pues aquí lo que estamos evaluando es que si el residuo de dividir x entre 2 no es 0, entonces hagamos continuo. ¿Cuándo no va a ser 0? Cuando sea 3, 5, 7, 9, etc. ¿Ok? Entonces, hasta aquí este video del while. Vamos a seguir viendo otras cosas. Gracias.